Hola, ¿Cómo te va, hermano? ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, bien. ¿Cómo estás por allá? Qué gusto saludarte. Muy bien, muy tranquilo, relajado, disfrutando de mi martes. ¿Qué Muy, andabas muy a haciendo? gusto. Ah, de hecho estaba escribiendo un par de cosas, planeando. Voy a dar una conferencia la próxima semana sobre la ¡Ey, qué bien! importancia de de la conciencia política y la participación democrática. Entonces, una Bien. buena conferencia. ¿Dónde? ¿Dónde va a Sí, sí, ser? sí, en Manzanillo. Es una playa que está aquí en México. Algún día te tocará, algún Mirá, día qué te bueno. ¿Y tocará. cómo surgió? ¿Qué es una... No, no, Sí, no. sí, ya estaré. ¿Y cómo te surgió? ¿Cómo salió la oportunidad? Pues entraron en contacto conmigo a través de la página, o sea, por ahí tengo un correo en mi perfil y por el correo del perfil me piden conferencias. De hecho, o sea, doy bastantes charlas, ¿no? Creo que tengo como 3 charlas de aquí a que termine el mes, en las próximas 2 semanas. Entonces, al fin, Ujú. al parecer, están como reactivándose los vuelos. Me da muchísimo gusto poder viajar otra vez. Qué bueno, qué bueno. Me Ujú. pone muy contento. Acá están poniendo en el chat, están poniendo lo del capital humano. ¿Querés contarnos lo de tu capital humano? ¿De dónde viene eso del capital humano? Sí, claro, encantado. Digo, aquí tengo ya toda mi idea de capital humano en el branding. Ah, Ahí te va por qué, Nahuel. O sea, es esta idea de, o sea, es esta conclusión, obviamente hay mucho de luz en la interpretación de que una manera, un método, supuestamente un método legítimo de resistencia al capitalismo era la esquizofrenia. O sea, la esquizofrenia en el sentido de que como el capitalismo tal te trata como individuo y no como individuo, sino que cada ujú. una de las instituciones y estos mecanismos de control tratan diferentes segmentos de tú como entidad, como persona, como individuo, te fragmentan y te tratan de manera fragmentada, ¿no? Entonces, el desterritorializar y resistirte a las definiciones que te da el capitalismo de compórtate así, tienes este estilo de vida, consume A, consume B, que esto determine, que esto se apropie de tu deseo, en lugar de ser estas máquinas deseantes, siempre se plantea esta idea de la mercadotecnia como la falta y el consumo es el absoluto llenado de la falta, ¿no? Y obviamente la conclusión a la que llegas ahí es que hoy en día la gente pues no tiene identidad, o sea, no tiene características, no tiene una propiedad sobre su propio ser. Simplemente son las marcas que usan. O sea, tú le preguntas a una persona, quítate todas las marcas que usa, quítate todos tus hábitos de consumo y dime quién eres y no sobra nada, no sobra absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso empecé con esta broma de crear una marca que se llame Capital Humano, porque pues, si quitas todas las marcas de consumo, lo único que sobra es eso. O sea, si quitas todas estas marcas Nike, Adidas y agua y Starbucks y carros y Ford y Mercedes y lo que tú quieras, quitas todas esas marcas y no sobra absolutamente nada. Entonces me pareció interesante decir, pues vamos a hacer una marca honesta que realmente la gente pueda vestir con orgullo y que refleje lo que realmente somos, ¿sabes? En Ahí lugar de va. lo que me preocupa mucho esta noción de no es que las máscaras que usemos escondan nuestro verdadero ser, nuestra verdadera esencia. No, es que las máscaras que usamos esconden una realidad mucho peor, que detrás de la máscara no hay absolutamente nada. O sea, eso es lo que realmente es asustador, ¿no? Entonces, o sea, toda esta intención de decirle a la gente capital humano, de vestir la marca capital humano, de ponerte capital humano, es crear como este acto de psicomagia, y obviamente que es una broma, ¿no? O sea, es un acto de psicomagia, de decir, pues es que tenemos que aprender que Claro. desde la interpretación casi cínica de la cibernética, es que la maquinaria capitalista no tiene, o sea, no tiene ninguna consideración por nosotros. O sea, somos nada más que una variable más en una gran ecuación que tiene, ve tú a saber qué meta, y nosotros somos una variable más dentro de la ecuación, no somos el fin, no somos la meta, no somos ni siquiera una métrica de éxito, somos capital Para- humano, o sea, somos otro capital. Sabés que el otro día tuve una charla que, bueno, charlábamos por privado con Simón Levy, Uh -huh. y él dijo algo que me resultó reinteresante. Él dijo que a futuro lo que hay que hacer es que la tecnología se subordine al humano y no que el humano esté subordinado a la tecnología, ¿no? ¿Y qué opinas? No, me parece excelente para recuperar esta idea de la segunda naturaleza, ¿no? Esto Uh que la tecnología ha alcanzado un nivel de abstracción tal que es una segunda naturaleza autónoma, esto decía -huh. Churchill Lukács, ¿no? Un autor Sí. marxista de los años 20, dice, guarda que o sea, la misma tecnología se va a independizar de los seres humanos, esto lo dijo hace más de 100 años, entonces te Y es escucho hablar y totalmente lo escucho cierto, ¿eh? a él y va Uf, por ahí, y es es tremendo. absurdamente cierto. Yo te lo juro, ahorita que estoy leyendo mucho posthumanismo y transhumanismo, empecé con el manifiesto Cyborg, estoy leyendo esta Claro. Rodi Bradati, que es esta filósofa italiana, no sé si lo vi, que es muy Ujú. buena A también. Sloterdijk, tenés que leer a Sloterdijk.
Ah, Peter Sloterdijk, sí, 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 claro. Sí, Sloterdijk no lo he leído, pero lo tengo en la lista. Fíjate que, ¿sabes qué estoy ahí leyendo va. ahorita? Estoy leyendo a Spinoza, pero Ujú. como un posthumanista. O sea, realmente como esta noción Ajá. de, o sea, desde un monismo materialista, panteísta, radical, donde quitamos el excepcionalismo humano, quitamos el humano del centro, y el approach al posthumanismo es esta noción de siempre fuimos posthumanos. Más bien, todo el proyecto humanista, incluyendo el proyecto liberal, es una gran es una gran falla de interpretación, o sea, es un gran sesgo cognitivo, o sea, es un gran sesgo de Y confirmación, antropológico. puta, pero gigantesco, güey, ¿sabes? Mastodóntico. El problema son las implicaciones de aceptar ese tipo de cosas. Mastodóntico. Me Sí, sí, encantó esa sí. expresión. Pero es verdad. Y lo que me preocupa es la dificultad de aceptar este tipo de cosas. Pero a ver, para no divagar, porque digo, tú y yo podríamos platicar durante aeones sin ser interrumpidos, me gustaría marcar la pauta para ti hoy. Ahí te va. ¿Qué opinas de todos estos, y sobre todo en Argentina, veo que es un problema Ujú. bastante evidente, de todos estos think tanks del odio, ¿no? O sea, estas incubadoras, ¿cómo te diré? Estas letrinas dogmáticas, ideológicas que fomentan Mm. una ideología podrida y después la venden como propaganda barata y ganchan mucho a toda esta juventud que es tan susceptible. Bueno, pienso que es un problema que hay que abordarlo con mucho cuidado. Me parece que pega muchísimo, me parece que vende. Vende es como, ¿sabes cómo lo pienso? Como el cheat, como hacer la trampa, ¿no? Es Sí. decir, ¿qué busca la gente más que ver el nuevo Capitolio teñido de sangre y los nuevos pugilatos? Entonces, esta lógica de barricada, de inquisición, de agarrar a otro por atrás y destruirlo, ¿no? Hoy estaba justo hablando con un filósofo acá argentina, con Jonathan Ramos, con quien además pacté una charla en estos días, porque él tiene un video donde a mí me lo pasó un integrante de la comunidad, donde él se descarga mucho contra tus argumentos a favor del aborto. Ah, habla de mí. Habla de vos, nunca te etiquetó, ni te mencionó, ni nada. Ni idea. Habla de otras personas y me parece que también a la vez hay como muchos comunicadores que apelan a esta estrategia de desde atrás, desde la penumbra, Ya. ir mencionando a otra gente que quizás ya está más posicionada y Mm. como tratar de una forma de elevarse usando la fama de otro, ¿no? Entonces, bueno, Ah, agarro a alguien ya. que está posicionado, lo humillo en un video de YouTube sin etiquetarlo, por supuesto, nunca te invitan a un debate cara a cara. ¿Vos fuiste Ujú. invitado al debate por el aborto? No, y a ver, y te soy sincero, o sea, qué raro que me menciones todo esto. Ya había escuchado el nombre, alguien lo había mencionado, etiquetado. Sinceramente no lo conozco, no, ni idea, no tengo ninguna opinión sobre él, ni lo conozco, ni tengo el gusto, ni nada. Pero ya lo habían mencionado, alguien me había etiquetado en videos, pero te soy sincero, también últimamente me han salido tantos avisos en YouTube que gente hace videos con mi nombre que ya no le doy seguimiento, o sea, no me interesa, ¿no? Digo, a menos de que sea una aproximación así formal, amigable, de, oye, ¿sabes qué? Tengo una postura distinta o vamos a conversar. Pues digo, yo encantado, nunca le he dicho que no a nadie, si es en esos términos. Pero pues estos videos de ataque, como tú dices, pues la verdad es que no me da tiempo, no les pongo atención. Prefiero leer, prefiero yo seguir investigando, yo seguir indagando y así, ¿no? Y qué raro, o sea, lo dices que fue sobre el video del aborto. Claro, ahí yo quería, ¿no?, charlar un poquito con vos para que vos recapitules tus argumentos y darte la ¿Ok? posibilidad de réplica. Realmente me pareció como bastante cobarde que te Sí. ataquen por atrás y Ajá. no te den la posibilidad de réplica, pero aparte yo me tomé el trabajo de ver el video y analizar los argumentos. ¿Y qué Eh, tal? no, bueno, a mi gusto, a ver, es un filósofo que, o sea, argumenta sobre el aborto a partir de Aristóteles y Boecio, con Ujú. lo cual obviamente la matriz de interpretación está limitada a una perspectiva Mm. conservadora clásica. Me pareció que en ese caso Jonathan, y después lo voy a hablar con él cuando hagamos el debate seguramente, Sí. no puede salir de una visión metafísica del ser humano, Mm. donde no hay una consideración del lenguaje, del poder simbólico, de lo político, ni siquiera hay una Ya. consideración de la unión entre el ser humano y la jurisprudencia, que es donde realmente cala el problema del aborto. Pero además de Pues, eso, lo que me molestó, y esto sí me molestó, y de hecho le avisé que hoy estábamos haciendo este vivo, yo le dije voy a estar a las 19 con Diego respondiendo tu video sobre el aborto, porque nosotros no ujú. hacemos lo mismo, nosotros avisamos, es desde que comienza hasta que termina falacia dominem y falacia ad populum. O sea, básicamente te trata de sofista cada 2 segundos, te dice este sofista, este sofista, este sofista, Pero es y que sí después dice que soy. seguro
que no terminó ni el colegio, y yo no voy a estar perdiendo mi tiempo. Entonces pienso, vos que te gusta el psicoanálisis, si sos lacaniano, porque ya sé que sos un Claro. lacaniano, viste esta noción de Lacan del sujeto infatuado, ¿no? Viste el infatuado sobre sí mismo, insuflado sobre sí, que se agota sobre sí. No sé qué está pasando, pero esto del discurso de odio como forma de ganar suscriptores me parece nefasto realmente. Sí, aparte digo, o sea, qué risa. Y un saludo a Jonathan si nos va a ver o si va a ver este en vivo. Yo la Y mira, avisé, la avisé. ¿y sabes por qué? O sea, ¿sabes por qué me da risa? Digo, si más que yo defender esos argumentos, porque te soy sincero, a ver, soy un sofista, sí, en muchísimos sentidos. Digo, yo no estudié filosofía. O sea, yo tengo filosofía y psicoanálisis como un hobby totalmente. O sea, lo leo así como la gente lee cómics y como la gente ve películas. O sea, yo he aprendido filosofía y he aprendido sobre psicoanálisis desde hace muy poco tiempo. Es muy reciente mi gusto por el tema de manera formal, ¿no? Así como dedicarme, leer, investigar y demás. Y ese video sobre el aborto probablemente fue uno de mis primeros videos. O sea, fue un video que hice hace bastante tiempo. Creo que tiene más de 2 años, ¿eh? O sea, probablemente tiene más de 2 años. Y te soy sincero, en ese momento yo estaba en contacto con la escuela buenista de España, específicamente con el profesor Carlos de la Madrid. No sé si los Perdón, ubiques. Diego, antes de que avances, ¿sabes que te ven borroso? Yo también te veo borroso. No sé si es tu Qué raro. celu o... A ver, dame un toque, pero creo que... Ahora el tuyo fue el que se trabó un poquito. ¿El mío mejoró o sigue igual? No, ¿Vos me escuchás ahora? Ahí está, ahí está. Escucho, voy a tratar de... Ahí está. Ahí está, ¿ya se ve mejor? No Se sé, te ve ustedes díganme. como... Sí, como borroso. Pero Qué bueno. raro. Yo te veo perfecto y en mi cámara las dos se ven muy bien. A lo mejor será un Ah, tema bueno, genial, genial. de la Entonces distancia, no sé. sigamos. Sí, bueno, Sigamos. te decía. Escuela Entonces, buenista. exacto, no sé si los ubicas, del materialismo filosófico. Entonces, Ujú. hace 2 años aproximadamente, nosotros estábamos empezando, mi hermano y yo, el podcast de Rusarín Bros, y estábamos haciendo una serie de entrevistas. Y de hecho, el primer filósofo serio que entrevistamos fue a Carlos de la Madrid, un tipazo, súper buena persona, muy inteligente, una persona súper preparada, nos supera por nivel, por muchísimo. Es una persona con la cual todavía tengo contacto. De hecho, tengo planeado grabar un segundo video con él y en ese momento platicamos con Carlos de la Madrid sobre qué era el materialismo filosófico, ¿no? Y yo empecé a adentrarme en las ideas, empecé a leer a Gustavo Bueno, empecé a investigar sobre la escuela buenista y llegué con el argumento del aborto buenista. De hecho, todo ese video está basado en el argumento materialista filosófico de la postura sobre el aborto. O sea, y de hecho creo que lo digo al principio del video, no es mi postura la que estoy presentando en el video, estoy presentando un argumento. O sea, no les... Claro. Es más, te estoy seguro que ni siquiera sabes cuál es mi postura sobre el aborto. No le he dicho así abiertamente todavía. Tengo mis nociones sobre lo que yo pienso, lo que a mí me parece correcto, incorrecto, moral y ético en relación al aborto. Pero en ese video lo que presento totalmente es el argumento del materialismo filosófico de Gustavo Bueno sobre el aborto. Entonces, qué interesante que levante la cuestión Jonathan Ramos, porque entonces yo creo que habría que contactarlo con el profesor Jesús, con el profesor Carlos de la Madrid, o sea, con toda esta gente de la escuela del materialismo filosófico, que seguramente podrían defender el argumento infinitamente mejor que yo, ¿no? O sea, en Ujú. este video te digo que hago más como un ejercicio de, a ver, gente, esto es lo que estoy investigando, esto es lo que estoy estudiando, me topé con esta serie de argumentos y les voy a plantear el por qué estoy de acuerdo o qué es lo que me gusta y no me gusta de esta postura sobre el aborto, ¿no? Entonces digo, yo creo que le salió mal, o sea, si es que lo hace como una dominen y un ad populum, como mencionas, pues le salió mal, porque pues al tratar de caricaturizarme a mí, él mismo no pudo separar a la persona de las ideas, ¿no? Exacto, bueno, ahí quería llegar. Y aparte también observé que no solamente él, sino que, al menos en Argentina, no sé, me gustaría saber qué opinas de México, que no conozco tanto, Uh pero al -huh. menos en Argentina se está haciendo muy, muy marcada la construcción de comunicadores Mm, y de sus séquitos a partir de la producción de discursos de odio, o sea, claro. literalmente, de marcar trinchera, o sea, Uh lejos -huh. de seguir, de alguna forma, superar las grietas para lograr alguna conciliación, Sí, alguna manera de pensar, porque yo creo que el liberalismo esto sí lo tuvo de interesante, ¿no? El sí, liberalismo, que yo no soy un defensor de tesis liberales, pero tampoco soy un sectario y creo que todas las doctrinas tienen claro. algo de bueno. El Uh -huh. liberalismo tuvo algo de bueno, que esto es lo que dice John Rawls, ¿no? Dice, bueno, a ver, todos pensamos diferente. Eso se llama Claro. los esquemas de cosmovisión o de comprensión de la vida. Pero hay algunos puntos en común en todas estas doctrinas comprensivas en las que nos podemos poner de acuerdo para vivir una Sí, sociedad razonablemente justa, equitativa, etc. Yo creo claro. que
es muy interesante eso, ¿no? Y ahora en Argentina está pasando estos, como si vos, estos think tanks, ¿no? Financiados seguramente. El otro día me pasaste un datazo, me gustaría que lo desarrolles, sobre el Totalmente. financiamiento de estos Ujú. grupos, donde al revés de buscar puntos en común para conciliar, no, es mirá este tarado, mirá esta tarada, mirá este sofista, mirá cómo yo no voy a perder mi tiempo para discutir. ¿Y vos quién sos? ¿Viste? Va a decir, ¿vos quién Sí. sos? O Sí, sea, claro. La, cu- eso la me cult- gustaría. la cult- la cultura del burn, del odio, del taponeo, Claro, ¿de qué? del te No. callé la boca. Fíjate que en Brasil, o sea, te soy sincero, a mí me parece una técnica muy populista. O sea, yo creo que caracteriza en este momento, específicamente en este momento histórico, yo creo que sí caracteriza un poquito más la derecha conservadora reaccionaria, aunque también es verdad que hay muchos actores de izquierda que lo están haciendo. En México también hay un par de nombres, ejemplos muy comunes que también lo hacen. Pero mira, te soy sincero, no sé si sea causa intencional o si sea una consecuencia de la mutación que han tenido los medios de comunicación, ¿no? Porque, a ver, o sea, populismo es dar respuestas fáciles a problemas difíciles. Esa probablemente es la definición que más me gusta del populismo que estamos viviendo ahorita y la definición de un populismo como una nomenclatura que se puede aplicar al movimiento político que ha existido principalmente en Latinoamérica, porque el populismo es un fenómeno que nació en Latinoamérica, ¿no? Se desarrolló antiguamente y ahora está teniendo un resurgimiento interesante. Pero en ese sentido del populismo, creo que el populismo es lo peor del marketing con lo peor de la política. Y ahora lo que estamos viendo es lo peor del marketing con lo peor de la política, con lo peor de redes sociales, con lo peor de la filosofía. O sea, eso es Ujú. lo que creo que estamos viendo en este momento con estas superfiguras, ¿no? Con estos pseudo gurús que obviamente se dieron cuenta que el algoritmo también favorece el discurso de odio, favorece la radicalización. O sea, el discurso mismo del algoritmo es, ¿me gusta o no me gusta? ¿Sabes? Es como que Totalmente. es tipo, me ¿Amás o pegué. odias? Sí, ¿Amás o exacto. odias? Y no hay intermedio, no hay nada en medio. No, Es, no, oye, no hay grises. me golpeé el dedo chiquito del pie con el mueble, para abajo. Ujú. Sí, Holocausto, para abajo. Es como que, o sea, ¿cómo sí. puedes poner el mismo nivel? Dislike, dislike, Sí, sí, dislike. claro, güey. Sí. O sea, ¿cómo puede llevar el mismo nivel de dislike el holocausto que golpear tu dedito Claro, contra un mueble, güey? totalmente. Pero de nuevo, eso es lo que favorece el algoritmo. Y el algoritmo también favorece el engagement. El engagement es qué tanto la gente está vinculada con el contenido que se está promocionando. El contenido de odio genera muchas reacciones viscerales. Y las reacciones viscerales generan comentarios. Por eso siempre digo a la gente, o sea, aún los comentarios de odio favorecen al creador de contenido que lo está haciendo. Yo por eso siempre recomiendo, la mejor táctica contra esta gente es ignorarlos, pero ignorarlos de una manera absoluta. O sea, yo por eso la vez pasada te decía, o sea, sinceramente te aplaudo la paciencia de haber platicado con este tipo, que ahorita platicaremos del tema, o darte el tiempo, reaccionar a estos videos de gente que pues de alguna manera u otra, por más que sí, seguramente tengo varios errores en mi lógica, que de nuevo es una lógica prestada de la escuela del materialismo filosófico, y este tipo se sintió la necesidad de atacarme, lo cual pues bien por él, espero haya surtido su efecto y haya cumplido su deseo de atención o de sentirse mejor que yo, mejor que otra persona, qué bueno. Pero aparte hizo Pero, lo mismo con Darío Zeta, con ah, otra sí. filósofa. Es como que se va Mm, agarrando de gente, ¿no? Y los mm, destruye, pero desde el anonimato. Nunca, mm. nunca te convoca a un Ya, debate abierto. y mira qué extraño, ¿no? O sea, yo al revés, o sea, creo que me han propuesto muchos debates antes en el pasado a los cuales yo no había accedido. O sea, por X y razón. Uno por el hecho de que nunca me he sentido como preparado para participar de debate público. Otro es que creo que la palabra debate está bastante desgastada. Inclusive se me hace un poco sucio entrar a esta noción del debate, siendo que nadie quiere cambiar de opinión. O sea, qué fraude hablar de debate cuando se vuelven estas peleas de dogmas, ¿no? O sea, me encantaría decir, oye, ¿sabes qué? Armamos un grupo, nosotros dos y Simón Levy, y del otro lado pones a Laje, a Gloria y a este tipo, Juan Ramón, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llama? Jonathan. Y a Jonathan. Jonathan, pones a estos tres y decimos, ok, perfecto, pero Diego, Nahuel y Simón van a tener que defender la postura de la derecha liberal conservadora y ellos van a tener que defender la postura de la izquierda liberal, de la izquierda progresista. Ah, eso me encantaría. O sea, Ujú. si es ese tipo de debate, uy, estoy encantado. ¿Dónde firmo, cabrón? Pero si se vuelve este tema de, ay, empeños y por qué defiendes las ideas que defiendes y todos estos ad hominem y ataques directos, intereses, me parece realmente un desperdicio de tiempo, ¿no? O sea, creo que Ernesto Crasto, no sé si lo conoces, este filósofo español, que también es una persona que admiro muchísimo, Ujú. tuvimos la oportunidad de platicar con él. Ernesto le dice que él para eso escribe. Él escribe libros para que nadie se pueda acercar a sus ideas, porque él dice que nadie lee realmente. Entonces, como No, nadie lee, bueno,
Totalmente, eso es lo que veo, que no hay lectura detrás, no hay Sí, lectura, claro, nadie lee. si uno lee, te tratan de soberbio porque lees, ¿viste? Vos sos el soberbio porque lees, no es que Sí, yo soy el tarado porque opino sin saber, vos sos el no, soberbio porque opinás claro, leyendo. Entonces claro. empiezan a construir estas lógicas que en el fondo, ¿sabes lo que pienso? Digo, son lógicas del enmudecimiento, donde lo que están buscando en el fondo es que quedes mudo, que no Sí. se pueda pronunciar la gente. Y me parece que es muy interesante y te quería preguntar un poco esto, para A ver. pensar hoy. Hoy supuestamente hay el máximo nivel de libertad de expresión. Supuestamente. Supuestamente. Ay, Ahora, esta tengo que lógica reír. de, esta lógica de la corrección política segregadora, mixturada con estas construcciones de los think tanks, ¿no te parece que en realidad están llevando a cada vez menos libertad de expresión? ¿Qué es la libertad, Merjuel? Por favor, es que o sea, la promesa de libertad es de las promesas más tontas que se han hecho en la historia y tienen a esta generación entera embobada con esa promesa que no significa nada. O sea, hablemos de libertades prácticas, o sea, hablemos de Claro. libertades reales. O sea, ¿qué Ujú. sentido tiene hablar? A ver, ¿de quién es el lenguaje? ¿Cuál libertad de expresión? O sea, ¿qué es eso? Pero es que qué gente tan mal educada hablar de ese tipo de cosas. O sea, me parece, o sea, es que te soy sincero, batallo para distinguir la diferencia entre los ignorantes y los actores de mala fe. No, o sea, no entiendo, ya no los distingo. Escucho a esta gente hablar y no sé si de plano no saben de lo que están hablando o si de plano actúan de mala fe. Es que Ujú. es el colmo hablar de libertad en un momento como estos. Me disculpan, pero a ver, ¿qué me importa la libertad de expresión? La capacidad de que una persona pueda hablar en público o expresarse, lo que tú quieras. No hay movilidad social. O sea, estamos viviendo Ujú. niveles de desigualdad que no se habían visto en 70 años. ¿A quién le importa la libertad de expresión? O sea, Totalmente. creo que justo esto, y de esto peca la izquierda también, ¿eh? O sea, Ujú. qué aburrido quedar escondidos atrás de estos discursos de, es que con que nos escuchen es suficiente, y las condiciones materiales por el carajo, y 200 No, eso no millones de nuevos importa. po claro, o sea, te soy sincero, es que hasta me da dificultad contestarte la pregunta porque me parece que inclusive, o sea, ofende, ¿no? Ofende a Bueno, los preparados a hablar del tema. Pero justamente me parece que el poder hoy sabe esto. Entonces, como sabe que nadie se mueve, que nadie realmente va a tocar la riqueza y la distribución material de la riqueza, entonces el mensaje es, sí, problematicen lo que quieran, problematicen. Claro, claro. Problematicen, debatan, total nadie va a tocar nada. ¿No? En el fondo nadie Exactamente. toca nada. Hablen de la periferia y nosotros mantenemos los temas centrales, los temas que realmente son relevantes para la Totalmente. gente, y ustedes hablen sobre la libertad de expresión, la cultura de la cancelación, ¿sabes? Si sos de izquierda, sos liberal, ¿viste? Ahí sí, mátense ¿Qué, entre qué ustedes. importa, güey? ¿Qué importa? O sea, sinceramente, ¿qué importa? O sea, yo Y cada vez... aparte, A ver, no, dime. no, que aparte al servicio de todo esto, ¿cómo sigue siendo, Diego, sigue siendo muy eficaz y muy fácil separar a la gente con etiquetas tan tontas como derecha, izquierda, nacionalista, libre? O sea, basta que Sí, el claro. sistema tire etiquetas al Uh -huh. campo para que la gente se ponga atrás de etiquetas y nos matemos entre nosotros, cuando más o menos Totalmente. queremos lo mismo. Totalmente. Pero es que, a ver, ¿no se te hace esto de nuevo? Es que acabo de leer a De Luz, entonces como que lo traigo muy fresco, ¿no? ¿No se te hace esto el problema de la identidad? O sea, al mismo tiempo de que la gente tiene esta carencia, esta necesidad enferma de atribuirse una identidad, cualquier cosa que me haga pertenecer a cualquier grupo me lo pongo como camiseta. O sea, con gusto Claro. enseño marcas que por más que sé que son marcas que tienen un río de sangre por detrás, si la marca me hace parecer pertenecer a un grupo, estoy dispuesto a participar de ella. Y creo que lo mismo pasa con estos títulos y estos dogmas ideológicos, que es, oye, pues si yo tengo que participar de la derecha o de la izquierda para tener un común denominador como enemigo, ese punto de referencia es el que me constituye. Y digo, sabemos que siempre ha sido así. O sea, es dialéctica de esclavo y maestro, es dialéctica hegeliana, es la conformación a través del deseo del otro. O sea, ahí está. O sea, no me parece ni siquiera nada nuevo, ¿no? Pero sí me preocupa que este tema se esté dando en esta situación de tanta miseria, de tanta falta de libertad, de tanta desigualdad, donde sobre todo, ¿no? Y ahorita creo que te digo que estoy releyendo a Spinoza. Spinoza decía que los hombres pelean por los propios sistemas que los esclavizan. Y Ujú, todos, ¿eh? Y ujú. prácticamente en todos peleamos por sistemas que nos esclavizan. Y, Absolutamente. y, El y lo discurso que, del amo. el discurso del amo, exactamente. Lo que me parece complejo es entender que te quedan opciones, ¿no? Donde te puedes resignar al discurso del amo y decir, sí, es que no hay de otra. Si no hay un discurso del amo que me constituya, pues no soy nadie. O la otra es decir, voy a renegar del discurso del amo y voy a pelear por esta supuesta libertad absoluta y se vuelve otro tipo de discurso del amo, ¿no?
donde esta exigencia por la libertad es otra cosa que te constituye. Pero me parece que ni siquiera el nivel de debate ni siquiera está ahí. O sea, como te comenté, lo que me preocupa mucho de estos temas, y hace poquito solté un video sobre esto, Latinoamérica es un poco único en su sentido político, ¿no? Y hay una serie de condiciones que nos hacen comportarnos un poco diferentes al resto del mundo. Yo siempre he visto a Brasil como un país que está algunos pasos adelante en términos de el desarrollo de la política y la madurez epistemológica de Latinoamérica, si quieres verlo así. O sea, Brasil con su positivismo, orden y progreso, el papel que jugó Guattari en la constitución del Estado moderno brasileño. O sea, muchas de estas ondas de pensamiento crearon un Brasil que durante mucho tiempo fue una potencia, fue un país que fue sumamente competitivo, levantó el crecimiento económico del continente inclusive, pero luego lo ves y cayó en, obviamente, ¿no? Pues los problemas tradicionales de corrupción, los problemas del Estado tradicionales y demás. Siento que Brasil tuvo estos 16 años de gobierno de izquierda entre Lula, Dilma y Temer después, que pudiera considerarse como centro-izquierda, inclusive ni siquiera como izquierda, pero justo, y también como lo dice Walter Benjamin, y también como lo cantó Marx, y de alguna manera también una lectura hegeliana, que es pues todo movimiento de izquierda emancipatorio fracasado, trae un movimiento de derecha populista reaccionario, ¿no? Entonces, cuando la izquierda fracasa, normalmente viene el voto de odio que trae una derecha populista. Y lo que me preocupa es que veo los diferentes países de Latinoamérica y veo esta oscilación de poder y veo cómo se instituyeron estas figuras como Trumps latinoamericanos, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Y obviamente, pues tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos a Uribe en Colombia, el propio Trump en Estados Unidos, Marianne Le Pen en Francia, Modi en India, digo, en fin, como que todas estas figuras. Y lo que me preocupa es que en lugar de ver cómo los otros países pudieran anticiparse a este potencial discurso de odio, a este potencial voto del odio, a esta derecha reaccionaria populista, hacemos lo mismo. O sea, como decía Hegel, lo que hemos aprendido de la historia es que no aprendemos de la historia. O sea, yo estoy viendo ahorita cómo, y por qué lo quiero conectar con el comentario que hiciste. El debate que están poniendo ellos de moda ahorita en el discurso popular no es izquierda contra derecha, es Estado contra no Estado. Totalmente. O sea, ellos más que nada, o sea, porque lo que la gente tiene que entender, y por más por más que la definición de neoliberalismo sea muy peleada, y entiendo por qué, y concuerdo que realmente el neoliberalismo pudiera ser inclusive un hombre de paja, a fin de cuentas el neoliberalismo es la dirección hacia el capitalismo puro, hacia un minarquismo o hacia un anarcocapitalismo. Ese es el neoliberalismo. Si el liberalismo fue liberarse del derecho divino de los reyes para que el Estado pudiera operar, el neoliberalismo es el mercado que se quiere liberar del Estado. Entonces, bueno, este es el movimiento para mí. En ese marco yo creo que totalmente de acuerdo. La lucha hoy es entre Estado y no Estado, y además en el marco general de una agenda global, de una agenda internacional, muy bien prestigitada y armada, en la cual me parece que también entra esta lucha entre globalismo y regionalismo. Claro. ¿Estás de acuerdo con eso? Digo, se me hace un debate muy tonto. Digo, después del 2014 sabemos por ciencia cierta que no hay suficientes recursos naturales para un proyecto global. No hay. Entonces, obviamente lo que hicimos... ¿Vos crees en prácticas eugenésicas, por ejemplo? No, pero es que no es un problema maltusiano. O sea, no es un problema de población, es un problema de distribución. O sea, al mismo tiempo, paradójicamente, tenemos casi 1 billón de personas con inseguridad alimentaria, con inseguridad calórica, casi 1 billón de personas al mundo no reciben las calorías necesarias para vivir. Y al mismo tiempo, las 4 enfermedades que más matan, que son problemas cardiovasculares, diabetes, cáncer y Alzheimer, son enfermedades que están relacionadas a la mala alimentación, o sea, al exceso calórico. Entonces, y ve la cantidad de comida que tiramos a la basura, 30% ni siquiera sale de las granjas. Entonces, no es un problema maltusiano. De hecho, tratar de plantearlo como un problema maltusiano se me hace un tipo de neofascismo. O sea, no totalmente, es un porque no es lo que legitima el genocidio. Totalmente, no es un problema de población, es un problema puramente del modelo económico distributivo que tenemos. Pero es que si te fijas, ¿hacia dónde va la ideología? Hacia negarse a la economía central planeada. O sea, eso es el neoliberalismo, nada más es que una dirección. O sea, no es un punto cardinal, es un eje, ¿no? Yo creo que, ¿sabes cómo lo pienso? Como en términos kantianos, como esto que Kant llamaba la idea reguladora. Creo como que no es nada en sí mismo, pero es una idea que regula la construcción de subjetividades a escala global. Absolutamente. Y aparte, justo ahorita estoy fascinado
con la idea de la cibernética. No sé si has leído sobre el tema. Poco, la verdad que mi campo de trabajo no es el posthumanismo, así que valoro Ok. lo que vos puedas aportar. Mira, la cibernética es un concepto sumamente interesante y esto también explica mucho por qué de este momento histórico y del porqué de muchas de estas agendas económicas. ¿Ok? La idea de cibernética, y creo que la manera más fácil de explicarla es con un termostato de un aire acondicionado, ¿no? O sea, el termostato lo que hace es que mide la temperatura del cuarto y con ese Ujú. dato que recibe de la temperatura del cuarto regula su funcionamiento. Si tiene que aumentar el calor o aumentar el frío, ¿no? Entonces, para llegar a la temperatura deseada. Y el termostato constantemente está recibiendo feedback del ambiente para retomar sus decisiones y ajustar su propio sistema para llegar a lo que ellos consideran como un ideal. O como fue un timón de un barco, ¿sabes? O sea, tú cuando das vuelta a un barco no se voltea, sino que tienes una serie de factores y obviamente tienes que medir el agua, el viento que estás recibiendo en contra. Entonces es un sistema cibernético, en el sentido de que tú te retroalimentas del sistema para tomar unas decisiones. Hoy la ciencia de datos es la ciencia de predicción de futuros. ¿Ok? O sea, la Estás hablando ciencia de de Big datos, Data. estoy hablando de Big Data, totalmente. O sea, Ok. Data Science es predicción de futuro. Porque más allá de lo que nosotros sepamos sobre nuestras propias intenciones, Big Data tiene como este halo de tener un acceso directo a nuestro comportamiento en praxis. O sea, Big Data puede correlacionar tu intención de compra de pañales en relación con la cerveza, sin necesariamente la necesidad de hacer una interpretación subjetiva del lenguaje, del individuo, de intenciones, libidinal, lo que tú quieras. O sea, Big Data solo mide los datos. Entonces, se ha vuelto todo un mecanismo de cibernética de predecir el futuro, ¿ok? Y obviamente, pues esto resuena también mucho con esta noción de luz Total. de las sociedades del control. O sea, porque pasamos de sociedades de castigo o de disciplina de Ujú. Foucault y ahora estamos en una época de sociedades de control, donde tú De tienes... sociedad de control donde nosotros somos los agenciamientos de ese control, Exactamente. autoproducimos ese control. Exactamente. Y autoproducimos ese control, pero además algo muy interesante. Tú puedes tener y por eso resueno esta idea de la necesidad de una identidad como un punto central de la dificultad de este momento histórico. Porque al mismo tiempo que te hacen un fragmento de personalidades para que funciones, ¿sabes? Es como que tú puedes ser Eso un porque pez. leíste a Deleuze, eso es porque venís leyendo a Deleuze, Sí, porque sí, si sí, sí. no, eso de la función lo vengo de Deleuze. Sí, 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 totalmente. Yo estoy recitando las ideas que ahorita me dominan, que definitivamente son de Luciano. Sin duda, sin duda, sin duda. Está buenísimo, buenísimo. Mis únicas ideas originales son mis errores. Todas las ideas correctas que digo son de alguien más. Ey, ese es para el prólogo de tu libro. Mis únicas ideas originales son mis errores. Está en mi libro, está en mi libro. En algún momento escribí esa frase y me gustó mucho, pero es verdad. O sea, lo único que es realmente mío son los errores. Todo lo que digo bien es porque lo aprendí de alguien más, no es mío, créanme. No tengo ninguna pretensión de originalidad, se me hace una estupidez. Pero justo lo que te comentaba entonces, o sea, ¿por qué se me hace central el tema de la identidad en este momento histórico? Porque existe esta carencia, el hombre necesita darse sentido, contarse sus historias, y obviamente como no nos vemos reflejados en el fruto de nuestro trabajo, porque vivimos en una sociedad sumamente alienada, y aquí sí creo que Marx tenía mucho razón en su análisis, los sistemas de control lo que hacen es que no solo te delegan a ti la responsabilidad de autocontrolarte y autorregularte, Ujú, sino que te obligan a fragmentarte. ¿Por qué? Tú puedes ser un muy buen padre, un muy buen ciudadano, pero si tienes mal historial crediticio, no tienes acceso a muchos privilegios. ¿Sabes? ujú, Entonces, ujú. no existe esta congruencia del individuo como tal, sino solo Claro. existe el tratamiento de individuos. O sea, tú eres una persona para el banco, eres otra persona para tu seguro de gastos médicos, eres otra persona para tu esposa, eres otra persona para la escuela, eres otra persona Ujú. en el trabajo. O sea, te tratan de manera fragmentada. Y en esta dificultad de contexto es donde estamos parados. Tenés que, o sea, si no leíste a Sloterdijk, Diego, lo tenés que leer la semana que viene, porque él ¿De habla de esto, verdad? habla de esferas, Ok. esferas y microcosmos, habla de las instituciones políticas como el retorno a grandes úteros, habla Mm, del ser humano, habla de la antropotécnica, dice mm. esto de la función, ¿no? Donde nos definimos por nuestra función operativa. A veces se lo cortó a Diego. A ver. Ahí estamos. De ¿Qué vuelta. pasó? Últimamente he sido víctima de una serie de casualidades que empiezan a hacerme dudar
de mi creencia. Tú sabes que yo creo en la vibración de los cuarzos, y yo creo en los astros y las estrellas, y Sí, 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 me imagino, me imagino. voy una vez a la semana que lean mi mapa de ángeles y todo, pero mi- Cada tanto una sesión de coaching en el claro, medio. coaching ontológico, cuántico, güey, siempre, siempre para mantenerme súper enfocado en el futuro, güey, ganar en todo siempre. Yo gano en todo. Yo voy a una boda y gano en las Solo porque bodas. sos vos, solo porque querés, Claro, podés. todo está en ti, todo está en ti. Todo está en vos, todo. Una vez que cambias tu mentalidad, todo cambia, No todo hay- cambia. claro, no hay condicionamiento externo, no hay historia, nada, cero, no hay lenguaje. Absolutamente, libertad absoluta. Es que eso es la libertad absoluta. Totalmente. Todo. Igual sabés que ahora te veo bien. Ahora antes se te veía medio borroso y ahora te veo, pero perfecto. Ah, mira, pues fue por un buen motivo entonces el corte. Parte Che, 2, chicos, parte 2 de parte la 2, conversación. parte 2. Te levanto la parte 2 con esta pregunta. Me encanta tu diagnóstico, lo comparto. Después estábamos charlando del concepto de antropotécnica en Peter Sloterdijk, que Sí. reúne todo esto, lo que Diego está hablando, el tema de cómo nos definimos en nuestras funciones. Pero me quedó algo picando ahí. Entonces, digamos, más allá del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo pensar la noción de identidad? Es decir, entiendo por dónde lo querés llevar, pero me parece que es un concepto del que no podemos prescindir, la identidad. ¿Cómo la pensás vos? ¿Como algo en plena fragmentación, por ejemplo? Qué complicado, ¿no? Y digo, la verdad es que aquí, digo, no sé si eres muy fan de las caricaturas japonesas. ¿Viste Evangelion? ¿O ubicas la Ay, serie no, Evangelion? me mataste. Nahuel, tienes que verla. Yo sé que no quiero que seas un otaku, no me interesa verte disfrazado de Pikachu ni nada menos. No creo que te quedaría bien, estás demasiado No, esbelto. seguro. Estás muy esbelto para ser Pikachu, no es lo tuyo. Pero deberías de ver Evangelion, porque Evangelion justo plantea esa pregunta. Y me parece una serie muy interesante, porque el escritor de Evangelion, cuando estaba escribiendo la serie, él estaba yendo a terapia y estaba tratando de superar un caso grave de depresión. Y es interesante porque se ve mucho de él en la obra, se ve mucho de él en la obra. Y en la obra se habla sobre el dilema del erizo. O sea, esta noción de Schopenhauer de, oye, pues los erizos tienen un problema, que es cuando hace frío, se tienen que agrupar para no morir de frío. Pero el problema es que si se acercan demasiado, se lastiman con sus propias espinas. Entonces no se pueden acercar demasiado. ¿Okay? La noción de la identidad es una necesidad de diferenciación. No, es una necesidad de decir, pues, aquello que me distingue de los otros. Acercarnos demasiados al otro es este miedo a la psicosis, a la locura, a la fusión. De hecho, el proceso de castración se da para que pues, te separes de tu madre, ¿no? Para que no se dé este proceso esquizoide de no eres un individuo, sino que eres algún tipo de omnipresencia, o además o eres parte del colectivo o eres parte de alguien más o todo es parte tuya, ¿no? O sea, mucho como esta idea antes de la etapa del espejo lacaniana, donde todavía no tenemos una separación con el mundo. O sea, se nos separa del mundo, nos separamos del mundo durante el estadio del espejo. Y justo lo que se plantea al final de la serie, al personaje principal, sin hacer spoiler, porque creo que vale la pena que la veas, está en Netflix, se le plantea esta oportunidad, donde el personaje principal puede decir, oye, pues es que te puedes fusionar con el todo y llegar a este monismo materialista radical de Spinoza, panteísta, donde Dios es todo, Dios es absolutamente toda la naturaleza, nosotros, todo lo que nos rodea, este sistema universal, o puedes optar por el individualismo, pero el individualismo implica un sufrimiento, porque con la diferenciación viene mucho de este desgaste, de este roce, el dolor, la ruptura, el fragmento, la negación, o sea, y pues qué raro, ¿no? Que yo creo que esta serie justo llega en este momento histórico donde al mismo tiempo está este tema tan de moda del antropoceno y donde, pues obviamente se habla mucho del transhumanismo y del posthumanismo. Me pregunto realmente si el posthumanismo no es las primeras conversaciones de hacia dónde vamos después del sujeto freudiano. O sea, bueno, claro. Ahora, ¿sabes lo que pienso, Diego? Que la metáfora del erizo, Schopenhauer, esta es mi interpretación, ¿eh? Voy a hacer este paréntesis. Yo creo que tiene una paradoja, y la paradoja es que sigue siendo profundamente individualista. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En este peculiar sentido. En el sentido de que plantear que cuanto más me acerco a otro, más sufro,
Ujú. y que, por ejemplo, de ahí se derivan las tesis liberales de evitar la cuestión de lo societal, lo colectivista, etcétera, Claro, bla, 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 anticolectivismo, ajá. etcétera, exacto. Justamente eso es porque tenemos visiones fuertes de las identidades singulares. Entonces, como quiero Absolutamente. retener mi identidad singular y mi antropología individualista, cuanto más me acerco a otro, más noto la diferencia. Yo creo que eso es lo que trata de resolver Hegel. Justamente el planteo de Hegel es tratar de absorber las diferencias en una gran totalidad, pero que Ujú. esa totalidad incluya las diferencias. Es decir, que la diferencia con el La otro síntesis. en realidad sea una síntesis en la unidad. Es Ujú. decir, yo creo que lo que me pasa con estas tesis del erizo y demás, que terminan deviniendo en sistemas de pensamiento social, donde somos fragmentos, somos dispersión, o rizomático en Deleuze, etcétera, en realidad son, en algún punto, peligrosamente afines a tesis individualistas. Yo creo Pero a que ver, si uno pensáramos seriamente lo colectivo en términos espirituales metafísicos, ese sí, problema desaparece. te doy totalmente la razón. El gran error fue el humanismo. Claro, bueno, como dice Foucault, totalmente. El gran error fue el humanismo. O sea, Exacto. el humanismo fue un Claro. error garrafal. Es que, a Sí, sí, ver, sí, sí, y sí. ni siquiera, y justo por eso digo, o sea, es que el sujeto freudiano para mí también es la lectura del humanismo, o sea, es la interpretación del hombre victoriano, de todas esas características, pero desde una lógica humanista totalmente. O sea, para mí el error es el humanismo. O sea, el error que se tiene que superar es el humanismo. Y no que el humanismo esté equivocado ahorita. El humanismo siempre fue un error. O sea, esta idea de la universalidad del hombre y obviamente todas estas nociones de identidad, Da Vinci con el hombre en medio de la rueda y, ¿sabes? Nosotros Somos omnipotentes. cooperativos, somos democráticos, No somos mames, puras racionales. pajas mentales totales, ¿no? O sea, obviamente sesgos cognitivos muy precarios, y, digo, frutos de su época también, Igual, contingentes de claro, su eso te iba a época, decir, son efectos de una contingentes. época, era una necesidad Sí, de la época. absolutamente, ¿no? O sea, proceso evolutivo. Pero eso es lo que tenemos que abandonar y tenemos que abandonarlo y lo difícil es esto, ¿no? Justo tenía esta plática con unos amigos el fin de semana. ¿Tú eres determinista duro, determinista suave? ¿Crees en la libertad de libre albedrío? Yo personalmente, Sí, sí, yo creo que nuestra libertad personal, cuando la pensamos como personal, es una abstracción. En realidad ya, yo creo que formamos parte de una lógica superior que nos envuelve y en la cual total, nosotros encontramos nuestra posición ahí. absolutamente. Yo concuerdo contigo. Entonces digo, haciendo una pregunta fácil, ¿no? Para la mayoría de la gente que nos está leyendo. ¿Tú crees que tus decisiones de hoy están condicionadas por situaciones anteriores? Sí, por supuesto. Pues no hay mucho que platicar. Entonces, pues tendríamos que repensar todo el sistema legal, por ejemplo. Totalmente, es una abstracción el sistema legal. Es Entonces, una metáfora. lo difícil es esto. O sea, lo difícil de superar el humanismo es que tendríamos que cambiar prácticamente toda la organización social. O sea, sabemos de ciencia cierta que los papás tienen un efecto sobre el comportamiento de los hijos. O sea, ¿tú podrías culpar plenamente a un piromaníaco de sus actos? No, 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 claro, se entiende, se no entiende, se, se no se puede. entiende. Entonces, para mí justo el problema este que planteas, y concuerdo contigo, yo creo que uno de los grandes debates importantes que nos va a tocar, y probablemente todavía nos va a tocar en esta generación, por lo rápido que está avanzando el mundo tecnológico, por lo rápido que está avanzando la cibernética, somos cyborgs en muchísimos sentidos, o sea, vernos con aparatos digitales por todos lados, nuestra ropa nos hace cyborgs. El otro día hacía este análisis, ¿no? Y a mí me gusta mucho como, y digo, sabes que uno de mis pensadores favoritos es Zizek, entonces trato de aplicar su misma técnica en mis teorías, que es esta idea de analizar la cultura popular para entender cómo a través de la cultura popular se refleja la ideología, ¿no? Y hay un tipo de cine muy famoso en Japón, que es este cine del horror corpóreo, ¿ok? Del Ujú, body horror, ¿ok? Que ujú, es como estas deformaciones de cuerpos y personas que se ponen brazos biónicos o ujú. Lo versiones que... monstruoso. Lo monstruoso, exactamente, lo monstruoso, Ujú, lo real, ujú. digo, Lo real lacaniano. exactamente, ¿no? Lo real lacaniano que no se puede simbolizar, porque pues, obviamente depende también de la fragmentación individual para darle significado. Entonces, Ujú. en este género del body horror se habla mucho sobre, por ejemplo, y ahí obviamente mucho se trata del horror, del trauma, de ver lo real y demás, pero algo que me gustó mucho es que hay una metáfora bien interesante, donde hacían un análisis shintoísta Ujú. del posthumanismo y decían, es que ¿por qué pensamos que el sistema respiratorio se acaba en los pulmones y en la nariz? Cuando si no tuvieras el plancton para que transformara otra vez el dióxido de carbono a oxígeno, igual te morirías ahogado. Ujú, Entonces, por qué decidimos durante el humanismo marcar el fin del humano en nuestra periferia, ¿sabes? En nuestra piel. O sea, ahí ujú. no se acaba el humano. Entonces, ¿dónde se acaba el humano? Bueno, pues es que ahí tendríamos que ya platicar de Object Oriented Ontology,
o sea, ontología oriental a objeto, Objetos. y cómo se hace la definición de estos objetos. Y los objetos de estudio son los que causan gran parte de este problema sistemático. Bueno, pero pará, en ese punto, o sea, yo creo que cuando hablamos de que nos definimos en nuestras funciones, justamente las teorías funcionalistas pretenden decir que la función precede a la cosa. Es decir, Ajá, los cuerpos justamente sin nos órganos. definimos en nuestras operaciones, no en nuestra identidad, nuestro cuerpo, sino en la operación. Yo creo Sí. que un compromiso con esas teorías eliminaría este otro problema que estás mencionando, si es que A uno ver. es realmente funcionalista, en la medida que, ok, lo que define lo humano es la función previa, es el a priori que antecede a la aparición del sujeto en el mundo, incluso en Ya. un mundo con objetos, que por supuesto nosotros condicionamos los objetos y los objetos nos condicionan, pero la función como es forma siempre viene previa al contenido, con lo cual está a priori. Entonces yo creo que en ese sentido pensar el estructuralismo seriamente es entender que la función es trascendental, la función social. O sea, Y, la función social, es que justo la función claro, social, no sé, yo creo, o sea, por ejemplo, la función deseante, o sea, como esta idea, y a ver, de nuevo, de Luz, ¿no? O sea, le estoy robando las palabras. O sea, de Luz hablaba del deseo por chupar la teta de la madre, que obviamente claro, que también está conectada al ano, que eventualmente va a cortar sí. la excreción del excremento. Ujú. Entonces, o sea, ese es el cuerpo deseante, o sea, es máquina deseante, ¿no? Porque, pues, realmente, ¿cuál falta? Si la falta realmente responde a una función. Pero la función social, o sea, la función social, pues tendrías que conectarla también al hecho de que hay, bueno, pues que hay una necesidad que de reproducción, de preservación de la especie, o trascendencia, no sé, o sea, pudiera ser, sinceramente ahí me topo, ahí no, ya no he leído lo suficiente, pero creo que por ahí va la conversación, o sea, por ahí es donde creo que hay un tema interesante. Pero a ver, mejor, o sea, regresando, porque íbamos a hablar de estos think tanks del odio. Sí. ¿Estaremos Ah. nosotros viviendo en otro mundo, haciéndonos pajas mentales o viviendo en otra realidad desconectada, donde estos tipos todavía venden un pensamiento que es tan absurdamente anticuado y tan comprobadamente fracasado que todavía tienen un foro, todavía hay gente que los escucha? Y digo, y me contesto solo, pues ahorita la ciencia está teniendo que probar nuevamente que la Tierra es plana. Bueno, pero pará, a ver, en este marco que vos estás trayendo, acá sí te hizo un ataque muy claro, que fue tus argumentos con respecto al aborto. ¿Ok? Entonces, yo vi el video de esta persona que te atacó, por supuesto sin invitarte a un debate ni etiquetarte, o sea, desde Uh -huh. atrás, eh, con un gesto muy arrogante, con falacias ad hominem, ad populum, etcétera, Uh -huh. donde yo identifiqué su línea argumental, la cuestiono, de hecho anoté 4, 5, 6 ítems con respecto a lo que él sostiene el aborto, pero quería que ¿Ok? vos primero repongas tu idea general con respecto al aborto, tal y como aparecía en ese video que se te fue criticado. Puta, la neta, ni me acuerdo. Es Ahí va. absurdo. Ni me Bueno, acuerdo. A ver, ¿tú te acuerdas? ahí va. Va justamente, Sí. vos apelás Firmeza. a una serie de argumentos, como por ejemplo la diferencia entre individuo y persona, la Uh -huh. diferencia entre aparición como persona en la medida que hay un lenguaje intersubjetivo, digamos, Total. todo lo que tiene que ver con la incorporación contemporánea que Uh hace -huh. el giro lingüístico y el postestructuralismo a los análisis sociopolíticos como el aborto, la eutanasia, fertilización asistida, siempre en el marco general de una retracción de la metafísica, ¿no? O sea, todo Sí. esto que vos estás invocando es en un marco cultural donde la idea de Dios, la religión, la metafísica se va para atrás para que avance la idea del lenguaje, la idea del cuerpo, la idea del deseo. O sea, en Discúlpenme. general. Discúlpenme Bueno, discúlpenme por pensar que éramos modernos. Disculpen. claro, Disculpen, perdón por pensar que éramos humanistas. disculpen mi fatal arrogancia de pensar que éramos modernos. Discúlpenme. Perdón, Soy un pobre, terrible sofista. Discúlpenme, es que es mi perdón problema. por no ser un medieval del siglo III. Bueno, entonces repongo los argumentos. Esta persona básicamente critica tu idea de dónde pones la acción moral con respecto al aborto. Okay. Entonces, lo que dice esta persona es que no está mal el hecho de que la madre tenga o no deseo de abortar, sino el hecho efectivo de que lo haga. O sea, que Okay. efectivamente vaya y aborte. El juicio estaría en la acción efectiva. Pero Okay. 3 minutos después de eso, pone un argumento del robo de una cartera donde dice que la condena del robo está en que el sujeto decide, se agencia moralmente el robo independientemente del contexto, con lo cual se contradice en 3 minutos. En menos de 3 minutos hay una contradicción lógica. Entonces yo te quería preguntar a vos primero, cuando hablamos del aborto, cuando hablamos de la moral en general, ¿dónde pones el valor de la condena? Si en la acción, o igual sos un lacaniano, ya sé que me vas a responder en... Bueno, pero me gustaría que lo digas para la gente. ¿Dónde Pero a pones la ver, condena del juicio? pero es que ¿por qué queremos lo que queremos? O sea, ¿de dónde viene el deseo? Ahí va. Digo, si alguien me quisiera argumentar, o sea, hacer toda la estructura de realmente si existe tal cosa como una libertad de albedrío, como una libertad de deseo, como una conciencia plena,
Pues que, o sea, desde el inconsciente habría, o sea, yo por eso, y creo que termino el video diciendo, pues es que este tema debería ser tratado mucho más en una base de caso por caso, a tratar de meter a todo dentro de un gran marco analítico, ¿no? O sea, Total, pero aparte son think tanks, digo, que siguen hablando de Aristóteles para justificar cuestiones que hoy, o sea, que está muy bien. Yo en muchas cosas banco a Aristóteles y lo he reivindicado, en muchas sí, cuestiones me parece importante. Es un sí, sí, sí. pensador más. No, 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 a Ahora, ver, sí. totalmente. Ahora, me parece que cuando hablamos de cuestiones como el aborto, fertilización asistida, eutanasia, etcétera, Ujú. no es que esté mal Aristóteles, lo que me parece que hace este pensador es hablar solamente en términos aristotélicos, porque Ya. obviamente responde a una lógica religiosa, Ujú. después retomada por la del medioevo, sobre todo por Tomás de Aquino, ¿no? La escolástica, que está muy bien para pensar la antropología, pero me parece que pierde de vista, por ejemplo, la relación con el derecho, que es donde el Claro. problema del aborto realmente cala, como problema político, no como un problema Es, estrictamente antropológico. y justo, o sea, mi crítica constante es regresar a esta idea de que el humanismo fue una falsa promesa del hombre universal. O sea, porque planteamos el humanismo como un marco de derecho donde todos los humanos tienen igualdad bajo la ley, pero no es cierto. El único que tiene todo el goce de derechos bajo este marco humanista es el hombre blanco heterosexual que tiene propiedades, o sea, patriarcal. Es todo. Todos los demás son subalternos. Las mujeres son subalternos, los negros son subalternos, los discapacitados son subalternos, todos son subalternos. O sea, si eres pobre, eres subalterno. O sea, se reservó este derecho de la universalidad a un grupo muy selecto. Total. Y lo que me encanta es que ellos tienen como esta manera de argumentar esta lógica de, tipo el hombre, el humanismo y tal cual. A ver, bien, sí, pero ¿quieres que te dé todos los casos, todas las excepciones que existe a esta regla? O sea, más bien lo que estoy tratando de hacer ahorita es como hacer un proceso de integración y decir, a ver, o sea, ve el sufrimiento en praxis, o sea, en el día a día, lo que sufre la mujer por no reconocerse su salud, su ciclo menstrual, por el hecho de que todavía tengan impuestos los productos de salud menstrual básica de la mujer en la mayoría de los países de América Latina, el hecho de que hace menos de 100 años la mujer ni siquiera votaba todavía. O sea, se le trataba como un ser no racional porque tenía ataques histéricos una vez al mes que le incapacitaban, o sea, le imposibilitaban de actuar de manera racional, presuponiendo que el hombre universal, blanco, heterosexual, con propiedades, ese sí gozaba de razón y gozaba de libertad. O sea, lo que no entiendo es que defienden esta lógica capa y espada tan puritana, tan conservadora, pero luego encuentran todas las excusas del mundo para aplicarla solo en un grupito selecto. Obviamente, totalmente. Pero aparte, Diego, perdón, pero mira, el otro día tuve una discusión también con un grupo de libertarios, ¿no? Y me llama Ajá. la atención que apelan a esta misma lógica. Ellos te hablan, mirá lo que te dicen. Te hablan del pluralismo y del respeto y restricto a los A la proyectos de vida libertad. individuales. Uh -huh. Sí, ahora cuando se enteran que sos de izquierda, que sos nacionalista, que sos feminista, ¿qué? Ahí vos disparan un arsenal de insultos. Entonces el pluralismo, el supuesto pluralismo es para ellos. Sí. En realidad lo que quieren es conservar privilegios. Sí, Y sí, eso sí. lo hacen en nombre de la libertad. Y me Sí, parece sí, que sí. va en línea con lo que estás planteando de esta lógica muy paradójica, insostenible por ellos mismos. Y a ver, y justo, o sea, constantemente me acuerdo que tenía un amigo muy inteligente que siempre me lo recordaba, ¿no? O sea, siempre trata de preguntarte, o sea, ¿qué es lo que quieren conservar los conservadores? Porque, a ver, yo tampoco soy, o sea, Privilegios. obviamente lo que quieren conservar son los privilegios. O sea, y yo no soy progre así abandonado, de que, o sea, yo no creo que el progreso sea un bien siempre o un fin en sí mismo. Sabemos por un hecho de que el futuro no siempre es mejor que el pasado. O sea, Claro, eso es una falacia muy, totalmente. muy, muy peligrosa. El O mito sea, del progreso, basta, basta de eso. es una tontada, totalmente. Pero es que justo me parece que el debate está tan... O sea, siento que estamos discutiendo una postura del siglo pasado contra una postura de este siglo. O sea, siento que eso es lo difícil de este debate. Y a ver, inclusive cuando la gente hace el hombre de paja del comunismo, a ver, el comunismo fue una propuesta contra el capitalismo del siglo XVIII. El capitalismo del siglo XVIII ya no existe. Ese capitalismo ya no existe. ¿Por qué le dan miedo a los comunistas todavía? O sea, nadie en su sano juicio quiere regresar a la Unión Soviética. O sea, tenemos problemas mucho más graves hoy en día que pensar realmente si la discusión es libre mercado contra comunismo. Pero, Sinceramente, güey. ¿te consideras un comunista 5.0? ¿Un comunista sisequiano? No sé a qué te refieras con comunista 5.0. Hay muchas cosas del pensamiento de Marx a las cuales adhiero. O sea, sinceramente, hay muchas cosas del pensamiento de Marx que no he podido superar. Creo que muchas ideas del pensamiento marxista sí creo que han pasado de moda, o sea, han pasado de moda. O necesitaría una recontextualización muy, muy complicada. O sea, creo que inclusive Marx al final de su vida, después del experimento de la Comuna de París,
él mismo vio muchas cosas distintas que no había visto. Y lo importante también es que la gente, o sea, Marx escribió muchos panfletos, muchos folletos y muchos textos, pero pocos libros, ¿eh? O sea, empezó muchos proyectos, pero no los terminó todos. Inclusive, no hay ningún proyecto per se donde se plantee el plan del comunismo. O sea, se plantea la crítica al capital, que es diferente. Entonces, a Marx yo lo leo como una crítica al capital, no necesariamente como un proyecto de utopía. Y eso es lo que me parece peligroso de que la gente agarre Que a de hecho Marx él dice como una eso, brújula. literalmente dice eso. No, no sabía, pero sí, o sea, lo dice así tal cual. Es que es muy Que, que- peligroso. que no es una utopía, que él plantea un análisis histórico material de la producción capitalista. Cientificismo marxista. O sea, a mí me Ujú. gusta Marx el científico, ¿no? O sea, eso es lo que creo que está interesante. Y por eso creo que más bien lo que tenemos que rescatar de pensadores como Marx, de pensadores como Zizek, como Foucault, como Deleuze, son las herramientas. O sea, porque lo que tenemos que desarrollar son herramientas de resistencia, ¿no? O sea, estas herramientas de resistencia como para decir, a ver, pues, o sea, no tenemos tal cual, y yo también como soy muy dudoso de esta idea del uso de la Mm. razón, yo soy muy escéptico de mi propio entendimiento de las cosas. Entonces lo que trato de hacer es decir, pues mira, tengo estos procesos de análisis, tengo estas herramientas argumentativas para acercarme a objetos de estudio y tengo estas herramientas para defenderme contra las cosas que yo identifico como una adversidad en un plan de dignidad, ¿no? Y fíjate Mm. que inclusive esta palabra es al mismo tiempo mi mayor triunfo y probablemente mi mayor talón de Aquiles, ¿no? Yo hablo de esta noción de dignidad, ¿no? Como Ujú. esta intención de, o sea, ¿qué es lo que hacemos para tener una vida digna? ¿Cómo se obtiene una vida digna? ¿Cómo se pone en riesgo la dignidad del futuro? Porque no necesariamente es lo mismo que progreso, o sea, no necesariamente es un tema de avance, Ujú. mejora, productividad, más Pero para, ese tecnología. es un criterio re humanista, la dignidad. Sí, sí, sí. J. I Porque know. es un criterio re, la dignidad humana viene del humanismo. Súper, Entonces, súper si humanista. vamos a suprimir el humanismo, tenemos que reemplazar la noción de dignidad por otro valor. Por eso te digo que es mi talón de Aquiles también. Es el talón Porque de Aquiles. no, y me Claro. queda claro me queda claro que es mi argumento más fuerte y también es mi talón de Mm. Aquiles. Porque en algún Pero en ese sentido, momento, en ese sentido no te sentís como que en el fondo tenés grandes ideales. Pues yo te escucho a veces hablar y yo siento que vos tenés ideales en algún punto. Digo, sí, tenés ganas de que pase algo con la humanidad. sí, pero no estoy enamorado de ellos. O sea, creo que deberían de funcionar más como una brújula, más que como un mapa. ¿Me explico? O Ujú. sea, no es que creo que tenemos que llegar a esas cosas, pero me parece que tenemos que ser convictos de nuestros ideales en una búsqueda de un bienestar común y Ujú. obviamente pues a medida que vayamos aprendiendo también tenemos que ser lo suficiente humildes como para decir, oye, pues es que mi objeto de análisis anterior o mis herramientas de análisis anteriores no eran suficientes y pues ahora tengo que bajar la mano y hacer nuevas herramientas de análisis al futuro. Lo complicado de este debate entre el que se está dando hoy entre esos think tanks y la academia formal, los intelectuales formales, los Mm. intelectuales de profesión que no están apegados a ningún dogma, si es que se puede decir tal cosa, es que creo que se compara herramientas argumentativas y lógicas del siglo pasado contra una postura y herramientas argumentativas de este siglo. Total. Para, vos habías dicho otro día, y no te quiero sacar mucho más tiempo, digo, pero me encanta la charla y la disfruto un Sí, montón. yo también, me Pero encanta. no quiero abusar, aparte sé que tenés tu No, familia y hombre. respeto mucho eso. Em, Vos el otro día me dijiste chateando por privado que además estos think tanks están financiados. ¿A qué te Sí. referís puntualmente con eso? Me pasaste un par de nombres. Pues mira, o sea, y esto es abiertamente sabido, o sea, no lo tienen que tomar de mí, vayan a investigar, les toma 15 minutos investigar quién fondea esos think tanks, ¿no? Hay una gran fundación en Estados Unidos que se llama Heritage Foundation, que es una Ujú. fundación abiertamente libertaria, o sea, abiertamente que tiende hacia el minarquismo, que está fondeada por grandes intereses de grandes empresarios de Estados Unidos, y se puede seguir tal cual en dos entidades cómo ese dinero llega hasta Argentina. Y Ujú. obviamente después necesitas una cuenta de banco más para ver cómo ese dinero llega a la cuenta de banco de estas personas. A Ujú. ver, y lo que es absurdo, o sea, yo que estoy muy cercano a este tema de redes sociales y veo cómo los creadores de contenido crecen y demás, es absurdo ver los números que tiene esta gente de la noche a la mañana con una base de seguidores tan pequeña, porque tiene una base de seguidores reales, muy pequeña y un engagement muy bajo. Ujú. Es puro inyección de capital. Es puro Mira. dinero. Es puro dinero. Ve la calidad de producción, la manera como hacen sus apariciones, los lugares a los que van. ¿Por Sí, sí, qué? es Porque inversión pura. Sí, ¿cómo? es, ¿De dónde es, salen? Es como decir, ¿de dónde es, salen estos tipos? es exactamente, es que es inversión pura, pero es que luego también crea un problema muy grande, Nahuel, porque a ver, o sea, yo creo que hay algunos de ellos que sí son gente inteligente. Por ejemplo, no sé si has escuchado a Alex Kaiser. Sí. Alex es el único que yo he escuchado y digo, a ver, o sea,
Alex, yo me encantaría algún día platicar con él, creo que es una persona sensata, razonable, que tal vez tenga posturas diferentes a la mía, pero no tendría ningún problema. Pero por otro lado hay otros, como por ejemplo este Milei, si no me equivoco, este que parece que tiene un animal muerto en la cabeza. O sea, Ujú, Milei, o sea, por el amor de Dios, o sea, es que es absurdo, o sea, es una figura pública, no hay ujú. nada detrás, ¿no? A ver, Sí, o sea, defender en este año la praxeología es absurdo, ¿eh? claro. Me disculpas, pero praxeología es que es una locura. O sea, es que es un pensamiento medieval. El Ujú, apriorismo se abandonó ¿cuándo? O sea, ¿cuándo dejamos de pensar en este apriorismo? O sea, ¿cómo la ujú. gente todavía sigue defendiendo un comportamiento humano por la praxeología? Es que es monstruoso. Y obviamente, por eso te digo que, o sea, es que no sé si bordea en la inocencia o de plano es pura mala fe. Pero en el No, yo momento creo que que los ves construyó hablar un es pura fe. personaje. ¿Sabes lo que Sí, pasa, Diego? Ahí yo creo que Milei y demás y otros tantos lograron construirse como personajes respondiendo a una demanda específica en Argentina, que es una grieta histórica entre ujú. discursos conservadores y reaccionarios y discursos más bien progresistas, digamos, progresistas con todas mis críticas al progresismo, ¿no? Pero digamos, Sí, Argentina claro. está atravesada por esta grieta histórica entre conservadurismo y progresismo. Y Sí, acá en Argentina al menos, no sé en México, pero en Argentina el conservadurismo y la reacción siguen siendo muy, muy fuertes. O sea, son realmente en el sí, interior del país, por ejemplo, es muy hegemónico. Entonces yo creo que estos sí, sí, sí. personajes que son financiados y construidos, después usufructúan esa mitología y por eso se Yep. elevan tan rápidamente, porque en realidad lo que hacen es sublimar las intenciones y los deseos violentos de muchísimas otras personas. Kaiser, a mí Absoluto. me pasa lo mismo que vos con Axel. Yo no comparto sus tesis liberales, pero me parece muy Sí, yo sensato y tampoco. muy formado y que habla Sí, de un lugar de mucha formación. sí, absolutamente de acuerdo. Yo tengo exactamente la misma postura. O sea, con él sería una persona con la que me encantaría platicar. Ya con nosotros no, porque creo que ni siquiera van a platicar. O sea, están esperando su turno para hablar. Vienen con todos estos puntos masticados, antiguos, todos maquillados, llenos de falacias. Y, o sea, no vienen realmente a platicar. O sea, no hay una conversación con esa gente. O ¿Y sea, qué opinas de Gloria Álvarez? a mí me parece que tiene problemas. O sea, Pero no, eso ya dominen, Diego, dale. pero es que justo, pero es que no, pero no me deja. O sea, creo que su manera de agredir, su violencia, o sea, su manera de postular sus ideas, o sea, no me permite ni siquiera ponerle atención. Te soy sincero, se me hace que nunca he visto un video completo de ella. Vi una vez un debate que tuvo, si no me equivoco, con un político mexicano que se llama Antonini o Antonini, algo así, y se puso tan violenta, tan agresiva, tan déspota, usando tantas malas palabras y, ¿sabes? O sea, puras maldiciones, insultos y hablando de penes y así es como que, güey, o sea, eso es un debate, o sea, a eso nos vamos a juntar a conversar. O sea, esta es Claro, la gente que está interesada por el bienestar de los otros. Ay, claro. no sé, por lo menos me cuesta creerlo. Y obviamente, pues también hay miles de historias que me han contado gente del ámbito político, de su familia, de su relación con su propio país, de lo que está haciendo ahora en Latinoamérica, obviamente el dinero que está por detrás. Y pues digo, a fin de cuentas, y esto lo investigó Chomsky muy bien, es que Mm, esto es manufacturing consent. O ujú. sea, es que ni siquiera es que tengamos que tener un hecho de, es que los fondean los Koch brothers, que sabemos que de ahí viene gran parte del dinero de Heritage Foundation, pero los Koch brothers directamente los fondean. No, es que el capital siempre va a patrocinar aquellos discursos que favorezcan la proliferación del capital. Y esto es un tema de cibernética, ni siquiera es un tema de intereses humanos. O sea, Claro. tengan cuidado, hombres de acción, porque ustedes son meros instrumentos de los hombres de pensamiento. O sea, yo veo a esta gente completamente instrumentalizada para una causa que no es de ellos. Una agenda. Pero en este punto, una de las últimas, me disparás preguntas. ¿No pensás que, por ejemplo, pensando en Child Parenthood, que ahora son grandes capitalistas financiando políticas de aborto, ¿no pensás como que es la misma lógica? Digo, ¿por qué el capitalismo está financiando ex profesos? Aparecen como, abajo Sí. los eslogan de las páginas, aparecen como sponsors, políticas de aborto, políticas de género. ¿Por qué pensás que es la misma lógica? Porque es una lógica cibernética. La única cosa que no se puede cuestionar del capitalismo es la generación de capital, la Claro. generación de ganancias, es el short-term motive. O sea, el motivo a corto plazo es la única variable que no se va a mover del lugar de la lógica del capital. Entonces, se tiene que interpretar para mí desde una lectura cibernética. O sea, es que es monstruoso pensar esto, pero se tiene que pensar en este sistema que no es un capitalismo como el que se planteó en el siglo XVIII en el Capital de Marx. A mí me parece que estamos mucho más cerca de un tipo de tecnofeudalismo donde el capitalismo es parte de la ecuación que se perpetúan esas grandes instituciones, estos grandes monopolios, estas grandes acumulaciones, acúmulos de poder, pero lo que hace es que ya pasamos a la época de ciencias de datos. O sea, ya la cantidad de datos y variables que se consideran para hacer
el direccionamiento del futuro del sistema ya nos escapa la lógica. O sea, yo te lo juro, por ejemplo, tú me haces esta pregunta de que, oye, pero ¿por qué ahora están apoyando el aborto siendo que apoyaban causas conservadoras? Conservadoras, claro. Pues es que si mañana es más rentable abortar que no abortar, van a apoyar el no abortar. Bueno, claro. Es que para mí ahí está la clave de lo que decías hace un rato. Digo, hay que entender que el capitalismo no tiene valores morales. Es lo que dice Horkheimer. No hay valores, es producción. Es amoral. O sea, es amoral. En ese sentido... Claro. No funciona la moral, no está injerto en el campo de la moral, el capitalismo está fuera. El capitalismo es una lógica simplemente de réplica y acúmulo de capital. Nada más le concierne. Todo lo demás es secundario y todo lo demás es instrumentalizado para la misma causa. Esto es lo que se me hace sumamente peligroso. Y yo la verdad es que veo mucha de esta gente como unas marionetas. O sea, seguramente ellos ni siquiera se dan cuenta de que han sido instrumentalizados para una causa que les es ajena. El problema es que se están beneficiando en el corto plazo, asumen estos personajes, tienen estos problemas megalomaníacos, o sea, tienen estas personalidades sumamente narcisas. Infatuadas, insufladas sobre sí. Exactamente. Y acaban siendo ellos, pues profetas de su propio apocalipsis, ¿no? Última, no te jodo más. No, cero. No tengo prisa, ¿eh? Literal, tengo 20 minutos más. ¿No? Dale, y tranqui. Encantado con la plática. Disfruto un montón. Me encanta poder hablar con alguien que me nutre cuando hablo. Al revés, cabrón. ¿Yo qué? El doctorado en filosofía lo tienes tú. Yo soy un mero diseñador industrial. No, venís laburando muy seriamente. Soy un sofista. ¿Viste? Es que te ponen ahí, che, en el lugar de sofista. Pero es que sí soy. No sé si tengo la lógica argumentativa formal que requeriría para levantar y presentar los argumentos que presento. Mirá, yo te digo esto, Diego, volviendo al YouTube que te criticaron. En 1 hora y media estar hablando con vos, hemos citado por lo menos 20 autores. La persona que te criticó por atrás citó a uno. Pues sí. Fin del problema. Teme al hombre de un solo libro, ¿no? Decía. Exactamente. Santo Tomás de Aquino lo decía, qué raro. Santo Tomás, teme al hombre de un solo libro. Exactamente. La última, criptomonedas. Uy, qué bueno. Sé que sabes un montón. Qué buen tema, güey. Qué buen tema, güey. ¿Qué pasa con la economía del futuro? Uy. A ver. ¿Qué es el dinero? El dinero es un sistema de confianza. O sea, el dinero probablemente es, yo creo que después del lenguaje, uno de los inventos más transformacionales de nuestra especie, si lo quisieras ver así. Porque el dinero permite que nosotros confiemos en una causa, en una meta, en un valor subjetivo. ¿Okay? O sea, el dinero permite que la sociedad funcione a grandes rasgos. O sea, oye, pues yo tengo naranjas, tú tienes algo más, y nosotros intercambiamos nuestros bienes y servicios a través de este bien intermedio, ¿no? Esto se pervierte mucho, y es el análisis marxista, que pasamos de commodity, dinero, commodity, y se invierten los papeles, y ahora es dinero, commodity, dinero, ¿no? Que es la lógica del capitalismo, de por qué el capitalismo es tan peligroso. E inclusive te podría argumentar que en este momento histórico ya ni siquiera es dinero, commodity, dinero, es dinero, dinero. Porque así funciona, por ejemplo, el sistema bancario. O sea, los fondos de inversión, los préstamos, los sistemas financieros, la bolsa de valores. O sea, ya no existe ni siquiera un commodity intermedio. Es dinero por dinero, ¿ok? Pero a grandes rasgos era un mal necesario porque era la manera como nos veíamos coludidos a colaborar, que es la lógica liberal, ¿no? O sea, los hombres libres que colaboran respetando sus proyectos, colaboran, ¿ok? Entonces el dinero fue un gran sistema de confianza que funcionó durante muchísimo tiempo con todos sus errores, con todas sus fallas, con su base humanista equivocada, con todo lo que tú quieras. Blockchain, más que criptomonedas, blockchain específicamente, blockchain viene a sustituir de manera descentralizada esos sistemas de confianza. Porque antes tú necesitabas un organismo central que diera algún tipo de validez a ese sistema de confianza. O sea, el dólar vale porque el Fed respalda el valor del dólar. Inclusive la gente que no se acuerda, en algún momento histórico el dólar estaba respaldado por oro. O sea, decía... El patrón oro. Exactamente, el patrón oro, ¿no? Que fue algo que desapareció muy silenciosamente, pero desapareció. Pero a fin de cuentas sigue teniendo un valor porque es el poder que ejerce Estados Unidos a través del petrodólar, a través de su poder imperialista, a través de las guerras, a través de toda su intervención bélica internacional. El dólar tiene un valor representativo que es directamente proporcional al poder hegemónico que tiene Estados Unidos en el mundo. Okay. Entonces necesitábamos un instrumento centralizado que nos diera este sistema de confianza sobre el cual se construyera estos proyectos de sociedad. El problema es que ahora es más evidente que nunca que este organismo central que le atribuye el valor al dinero
lo hace a través de medios sumamente ilegítimos, déspotas, inmorales, absurdos, abusadores, todo lo que tú quieras. O sea, todos los detrimentos que tú quieras, ¿no? Entonces, el blockchain viene a presentar una alternativa para los sistemas de confianza descentralizada. Entonces oye, es que nadie es dueño del valor de las cosas, sino que el valor de las cosas es directamente proporcional a la legitimidad de las bases de datos que se replican en la cadena de blockchain. Sí. ¿Okay? Eso es lo interesante. Entonces, digo, para la gente que no sabe cómo funciona, blockchain es una cadena de bases de datos, donde cada vez que se junta un nodo con otro nodo, se replica la cadena y se hace más de confianza. Un nodo es un minero que está manteniendo un diario de las transacciones que se hacen en la cadena. Entonces, como está descentralizada y si cada uno de nosotros se vuelve eventualmente un minero, pues va a haber mucha legitimidad en la confianza en cómo se hacen las ¿Qué transacciones. ahora pasó con China? Que China salió a criticar los campos, que van a decir, no vamos a minar acá. Bueno, que para mí, o sea, eso es más el hecho de que China también quiera sacar su propia criptomoneda. China ahorita tiene un problema muy grande con Estados Unidos, donde creo que la última barrera de defensa de Estados Unidos contra China es el SWIFT, que es el proceso interbancario internacional que hoy por hoy Estados Unidos lo domina y por eso tiene gran parte del poder que tiene sobre el mundo. Y cuando China gane, o sea, cuando China supere ese problema y con el blockchain se va a hacer, pues prácticamente Estados Unidos queda en la historia. O sea, va a perder su hegemonía de poder y creo que eso va a detonar una cascada de cambios a nivel global, lo cual me parece una buena cosa, ¿no? O sea, me parece que es algo necesario, inevitable y que va a suceder en los próximos 2-3 años. Pero regresando al tema de... Perdón, hay No. una pregunta. ¿No pensás que, yo te digo lo que a mí me parece que es una burbuja? ¿Qué pensás de las tesis? Que yo creo que las criptomonedas, digo, ¿sabes lo que pienso? Que cuando el poder fogonea tanto a la gente para que se meta en algo, es porque hay alguna trampita por detrás. Yo creo que puede ser una próxima burbuja muy seria la criptomoneda. Porque Mira, no es dinero, no es riqueza material real. Híjole, es que a ver qué es riqueza material real. No, los bienes inalienables, casa, tierra, cosas, lo inalienable. Yo creo que ahí hay un problema. Y estoy de acuerdo contigo. A mí, sinceramente, el tema de criptomonedas no se me hace tan interesante como blockchain. Blockchain se me hace infinitamente más interesante que cripto. Porque cripto nada más es que la manera como encontraron ellos de recompensar el trabajo de los mineros. O sea, porque el minero, a medida que mantiene la base de datos actualizada, se le paga con una criptomoneda cuyo valor representa solo la confianza proveída por la cadena. ¿Okay? Cuando se vuelven estas monedas puramente especulativas, concuerdo contigo. Estas cosas de Dogecoin y... Claro. A ver, no, güey, eso es puramente especulativo. Lo que hizo Elon Musk con su pump and dump, que fue un fraude gigantesco de criptomonedas, debería estar en la cárcel por lo que hizo. Es manipulación de mercado, por lo menos, para decirlo por lo menos. Pero concuerdo contigo que hay que tener mucha cautela ahí. A mí lo que se me hace interesante es lo que pueda pasar con blockchain. O sea, porque blockchain sí puede revolucionar muchos aspectos de la vida cotidiana más rápido de lo que pensamos. Y eso es lo que me llama mucho la atención. De hecho, la empresa que estoy fundando con Simón, donde te comentamos que en algún momento nos gustaría inclusive formar un comité de ética de la tecnología. Sabes que mi hermano también hizo su maestría en la ética de la ciencia de datos. O sea, queremos realmente formar un comité de ética de Big Data. ¿Por qué? Porque me parece que, al igual que en la ciencia, la práctica está avanzando más rápido que la teoría. O sea, nosotros estamos logrando hacer cosas con blockchain más rápidas de lo que logramos entender que estamos haciendo. Y obviamente eso son cosas que de la noche a la mañana pueden detonar cambios muy grandes, globales, sistemáticos, que ni siquiera hemos acabado de entender cuáles son sus repercusiones. O sea, tu tesis, para cerrar la idea, tu tesis sería que el blockchain sería realmente una fuerza capaz de descentralizar poder que hoy está muy reconcentrado en 3 o 4 potencias, digamos. Sí, es que a ver, ¿cuáles son los dos mecanismos de poder que hoy se están peleando el debate público? ¿El Estado o el libre mercado? Sí, sí, sí. O sea, esos son los dos sistemas guías para nuestro futuro. O sea, ¿quieres desarrollar el futuro de la humanidad? Te doy dos opciones. El Estado, la democracia, lo que tú quieras, la corrupción, o el libre mercado con todas sus desigualdades y sus problemas, sus conflictos y su crecimiento voraz. Esas son las opciones que tenemos para desarrollar un futuro. Lo interesante del pensamiento de blockchain, y obviamente visto desde la óptica posthumanista, es decir, es que tal vez el humano no es el mejor ente de la Tierra para decidir el futuro del planeta. A lo mejor, claro, A totalmente. lo mejor hay sistemas de cibernética, a lo mejor hay sistemas de blockchain, inteligencia artificial, que van a tomar decisiones mucho mejores que nosotros, seres racionales. Polémico.
Polemiquísimo. Me gustó. Che, gracias por la última. Esa No, me hombre, pareció. Vos sabés, yo tenía como una nebulosa ahí entre criptomoneda y blockchain y me la clarificaste un montonazo, ¿eh? buenísimo. Solamente para cerrar un comentario mío, eh, para toda la gente que me dice, no, Nahuel, el anarquismo es utopía, es imposible, que esto, lo otro, blockchain Blockchain, uff, responde a principios anarquistas. volando, 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 volando. O sea, yo estoy sincero, yo he abandonado muchos de estos planes utópicos. O sea, creo que en su momento sí dije, no, comunismo pudiera ser, algún tipo de comunismo en el futuro pudiera ser. Lo dije, no, anarcosindicalismo puede ser. Anarcocomunitario. Exacto, y ahorita narcocomunitarismo suena, y luego regreso y digo, no, algún tipo de tecnocracia anarcosindical también podría ser. O sea, ahorita estoy, por ejemplo, enamorado de esta idea de las economías participativas, o sea, Total. de la migración al shareholder economy, o sea, Ujú, de realmente la distribución del equity, ¿no? Porque el problema que viene con la tecnología, y esto es algo importante que la gente tiene que tener en mente, para mí los límites para cuestionar el pensamiento liberal son simples. Primero es la tierra. El primer límite con el que se tiene que cuestionar a un liberal es la tierra. O sea, es, a ujú. ver, desde el 2014 sabemos de ciencia cierta que la cantidad de tierra que tenemos disponible no es compatible con los planes de desarrollo de los países. O sea, Ujú. este ciclo de boom and bust económico que hemos tenido desde hace años ya tiene fecha de caducidad. Y eso Sí. es nada más leer esa información ahí está. El segundo gran límite del capitalismo es el capacismo. ¿Okay? El Ujú, capacismo, ¿a qué me refiero? Es cómo se juzga el valor del humano según su capacidad productiva. Y ujú, véanlo ahorita con todos los subalternos que son calificados como discapacitados, ¿no? ujú, Yo tengo un hijo que tiene autismo, que es incapaz de producir, que él ujú, está condenado prácticamente al estado de bienestar y en un minarquismo está abandonado a su suerte, ¿okay? ujú. Pero el problema es que el incremento en la tecnología y en la productividad nos hace a todos discapacitados. Porque el índice de reincidencia de la gente que trata de aprender un skill nuevo en los países más desarrollados es de 15%. ¿Okay? O sea, una persona que pierde su empleo por automatización y trata de reincorporarse al mercado de trabajo solo tiene 15% de éxito. Eso te quería preguntar, ¿qué va a pasar con la mano de obra que no se adapta a este cambio? Que esa es la duda que tengo hace mucho tiempo. ¿Quién absorbe eso? La vamos cerrando mejor, la vamos cerrando porque es una tras la No, otra. capital humano. Es que eso es capital humano. Es un punto y un coma en una tabla Excel. Es Ujú. que, o sea, lo que la gente no entiende. ¿Ya leíste Necrocapitalismo? ¿Cómo? ¿Ya leíste el libro Necrocapitalismo? No, aún no. Uf, te lo recomiendo muchísimo y a toda la gente que está escuchando les recomiendo Ok. muchísimo Necrocapitalismo, un ensayo brutal, es un ensayo corto, como de 50 páginas de un autor de Singapur, si no me equivoco, puramente documentando datos históricos de cómo el capitalismo se ha vuelto un juego no de suma cero, no de ganar, ganar, sino que depende más de la generación de sufrimiento de muchos para la creación de riqueza para pocos. ¿Okay? Ujú. Y esa es la misma lógica de lo que acabas de preguntar. O sea, a fin de cuentas, ¿qué va a pasar con toda esta gente que quede calificada como discapacitada? Pues nada, lo mismo que pasó con la pandemia. Morirá. Cada quien ha entregado su suerte y se volverá en estadística en los periódicos y vamos a fingir que la muerte todavía tiene un lugar subjetivo importante Claro. en nuestra Como si no fuera sociedad. un efecto de la distribución de riqueza, claro. Exactamente, no vamos a fingir que todavía le damos mucho valor a la muerte, siendo que antes los cementerios estaban al lado de la iglesia, en el centro de las ciudades, y Claro. ahora, aunque empujemos la idea conservadora, los cementerios han desaparecido de la mancha urbana totalmente, están al lado de los Total. basureros en las Sí, salidas, sí, en las salidas de las grandes urbes. Entonces totalmente. la muerte que ha perdido completamente un valor central en el Metafísico. discurso, Ujú. metafísico, exactamente. El ser humano deja de existir cuando deja de producir. Es que esto es lo que quiero que la gente entienda. Sí. Con la lógica del desarrollo económico como un fin en sí mismo, vamos a tener una pandemia de muertos en vida. Una pandemia de gente que va a estar muerta en vida, que no va a tener ninguna función para el sistema, ninguna capacidad de voz ni voto, y cuando las instituciones políticas desaparezcan del ámbito público y se vayan al ámbito digital, ¿dónde vamos a hacer manifestaciones? Y recuerden esta frase, los muertos de hambre no pueden hacer huelga de hambre. Ujú, totalmente. No hay nada que hacer. O sea, es lo que estaba mencionando. Entonces, hay unos límites muy claros para discutir con el pensamiento liberal. La tierra, el capacismo, y el tercero es hablar del humanismo. Ujú, Somos racionales, somos libres, somos ujú. individuos,
Y a ver, y si quisieras platicar con un liberal sobre esos 3 puntos centrales, estaría encantado. Me encantaría No, no sentarme a pueden. platicar. No pueden y en eso consiste la naturaleza ideológica del discurso liberal. De hecho, todavía no pueden salir de la dualidad individuo-sociedad. O sea, todavía piensan que hay sociedad por un lado, individuo libre por el otro. No pueden ¿Y salir de ahí. y el lenguaje? Entonces, no, claro, no. Todo es oposición entre deseo personal y sociedad opresora. Y no No, pueden salir no. de ahí. No. Es que, o sea, y es lo raro. O sea, y me pregunto también por qué ellos mismos dicen de que, pues es que no hay foros de debate, no hay lugares para el debate. Es que, o sea, estamos tratando de hablar de temas mucho más actuales donde hay un consenso que se ha progresado sobre estas ideas y ellos tratan de plantear una lógica, como tú mencionaste, con un solo autor que medieval, o sea, con una lógica ultrapasada desde el medievo. Y es como que, bueno, pues, ¿qué hago? O sea, hago un reducto de mis argumentos para tratar de cajar en tu lógica y trato de ganarte en tu compo. O sea, es que no es ajedrez, o sea, no estamos jugando ajedrez como para decir, es que estas son las reglas del juego y juguemos bajo estas marcas de reglas del juego. No, o sea, me parece que el campo del conocimiento debería tomarse mucho más en serio, pero de nuevo, contesto, o sea, no sé distinguir si esta gente es de plano inocente o actúa de mala fe, pero ninguno de los dos me funciona como para tener una buena discusión. Me encantó. Me encantó. Bueno, te voy a dejar libre. Ok, Porque hoy lo que me dejaste la cabeza rota. ¿por qué? Porque aprendo un montón, porque me encanta charlar. No, hombre. Creo que nos nutrimos un montonazo. Al, Eh, re- me a pa- la vez, al revés, te agradezco. La vez pasada me dejaste tarea a Walter Benjamin y me lo leí completo en 2 semanas y ahora pero tengo es a real, ¿eh? Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk y yo me voy a ir a leer el libro de Necrocapitalismo. Uf, sí. Léanselo, léanse Necrocapitalismo, está muy bueno. Y para entender este tema del dilema del 2014, cuando se descubrió que la Tierra no era suficiente para el proyecto económico neoliberal, lean Dónde aterrizar de Bruno Latour, que también es un antropólogo, filósofo, sociólogo, que Ujú. ahorita está metido en el tema de ontología oriental a los objetos. Un súper buen autor. Muy bueno la tour. Diego, te mando un abrazo grande, un No, hombre. abrazo a tu familia y gracias Igualmente, por hermano. todo. Siempre Muy hermoso. pronto organizaremos algo en México, te vamos a traer a México, vamos a tener una muy buena discusión, una muy buena Dale. plática. Sí, estaría buenísimo. El otro día Simón me dijo, dale, venite a México, vamos a tomar una cerveza todos Sí. juntos. No, Ya de hablar- hecho, ya en serio, o sea, ya estamos organizando, de la misma manera que existen estos think tanks de este pensamiento conservador, nosotros creemos que es necesario tener algún tipo de pensamiento, pues no necesariamente opuesto, porque ni siquiera me parece necesario, pero simplemente tener un think tank alternativo que hable de estos temas que son realmente importantes. O sea, yo te confieso, yo hace 2 años hice un proyecto que se llamaba El futuro del trabajo, y Ujú. ahorita con Farid estamos haciendo un proyecto en redes sociales que se llama Fenomenología del trabajo del COVID, donde estamos tratando de entender cuáles fueron las repercusiones reales en el día a día de la gente en cómo se relacionan con su trabajo, porque el trabajo me parece algo profundamente importante para el ser humano en la búsqueda del sentido. Mucho más allá de las marcas que tú compras, lo que haces con tu entorno, Ujú. con tu método de vida, y esto obviamente es muy marxista, sobre todo de este autor Fromm, es importante entender la relación con el trabajo. Entonces, lo que queremos hacer, y probablemente para lo que te voy a invitar muy pronto, que vengas a México, o a lo mejor nosotros vamos a Argentina, es que Dale. queremos armar estos foros de debate para Ujú. platicar sobre estos temas en un formato un poco más moderno, un poco más actualizado, que sea más amable con redes sociales, o sea, que proponga unos temas alternativos, porque ni siquiera me interesa chocar frente a frente con esta gente. Por ejemplo, esquivé durante hora y media conversación contigo afrontarme directamente con mi postura sobre el aborto y sigo sin Mm. plantearla y no Sí, pienso obvio. plantearla. Pero No, yo no tampoco me, te iba a pinchar ahí. Eso ya me di Obviamente, cuenta. y es que a mí no me interesa confrontarme, eso es lo que la gente Ujú. tiene que entender. Obvio. Hay que posicionar el debate donde realmente están los puntos importantes. Lo que esta gente hace al apropiarse de un término como libertad es plantear que no existe libertad de ninguna alternativa que no sea la que ellos Ujú. proponen. Y sobre todo, toman a priori el hecho de que la libertad existe. Total. Entonces, o sea, lo difícil es que tenemos que plantearnos nosotros alternativas en el debate público donde la gente diga, es que sí es cierto, deja tú, ¿por qué estamos hablando de libertad si de manera práctica en mi día a día me estoy muriendo de hambre? O sea, a mí qué me importa ser libre si no tengo oportunidades. Absolutamente. Absolutamente. Acá te están preguntando en el chat el autor del necrocapitalismo. Híjole, no sé, pero estoy seguro que si escriben necrocapitalismo en Google es el primer Ok. autor que les aparece. Ok. Sí, así escríbanlo tal cual, es un ensayo de 40 páginas y de hecho está gratis en PDF, ¿eh? O sea, no tienen excusa para no leerlo. Excelente. Después lo bajo y lo empiezo a leer. Querido, te Buenísimo. mando un abrazo gigante. Muchas gracias por tu tiempo y Al seguimos revés. hablando y estamos ahí al habla. Sí, Nos vemos. ya cuando esté listo te mando una copia de mi libro Argentina también. Obvio, dale, lo movemos por acá. Vale, un abrazo querido. Abrazo Cuídense. grande. Gracias a Adiós, la bye gente bye. que estuvo también. Chau, chau.